Y ya estamos en nuestro sector Agente de Cambio y en esta ocasión vamos a recibir muy gratamente al pastor Michael Mundino para hablar precisamente de un tema que al principio les comentábamos, las relaciones prematrimoniales. ¿Cómo le va, pastor? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación y muy contento de poder estar aquí para tocar este tema que es tan importante, sobre todo porque tiene que ver con familia, ¿no? La gente piensa que las relaciones sexuales son algo libre y que no tienen que ver con familia, pero en esta mañana quisiera tocar este tema del noviazgo. Yo suelo dar estos talleres en los colegios, durante varios años ya que venimos dando estos talleres para jóvenes, y solemos empezar con esta pregunta: ¿dónde empieza una familia? ¿No? La mayoría de las personas responden cuando se casan. Sin embargo, no es así, ¿no? Es en el noviazgo donde empieza un hogar, porque allí se establecen los fundamentos de lo que va a ser una futura familia. Y es interesante que, siendo que el noviazgo es el fundamento de una familia, las personas los toman como un juego, lo que llamamos normalmente tener corteja, amiguita o amiguitos. Amigobios. Amigobios. Y es que mucha gente dice, ¿no? Hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque así vos te conocés a ver si hay buena química. Lo he escuchado en muchas oportunidades. Una buena excusa, le cuento, pero. Una buena excusa, ¿no? Que funciona. ¿Qué Así diría es, usted que a funciona. eso? Porque Bueno, dicen, imagínate que llegues a casarte y de pronto no era lo que vos esperabas. Sí, ¿dónde empieza todo este meollo, te puedo decir, de las relaciones prematrimoniales? Para mí empieza desde lo que tiene que ver con el noviazgo. Yo quiero explicar aquí unos aspectos importantes, la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿ya? El varón, la mujercita, vamos a empezar por la mujercita. Ella fue creada sentimentalmente, porque fue creada para ser madre. Entonces, ella es muy emocional, necesitada de ser amada. Podemos decir que la mujer tiene una necesidad de ser amada. ¿Y qué pasa en el hogar? Cuando no hay la presencia de un padre, ¿quién tendría que suplir esa carencia? Tendría que ser el padre. Y vemos que en la mayoría de los casos los padres son divorciados, ausentes en el hogar. No hay ese abrazo, mi hijita querida, te amo. Mismo que esté viviendo, que esté presente físicamente, a veces están ausentes emocionalmente, exactamente, y no cumplen el rol que deberían cumplir. Entonces no hay ese te amo, eres importante, eres mi princesa. Entonces queda un vacío en el corazón de la señorita. ¿Y qué pasa? En el colegio o por ahí viene un galán que le empieza a decir todo lo que su padre no le dijo. Entonces le dice, tú eres hermosa, tú eres mi princesa. Claro. Ahora, tenemos que ver desde dos perspectivas. Cuando el hombre está hablando con la señorita, él está buscando conquistar. Son naturalezas distintas. El hombre no es creado tanto así para amar, aunque él debería amar, pero por la corrupción humana, el hombre le cuesta amar. Entonces, el hombre necesita conquista. Podemos ver esta diferencia, por ejemplo, la figura de una mujer mirando novela y el varón mirando el fútbol. ¿Por qué? Porque la mujer se siente realizada en tener relaciones, el hombre en conquista. Cuanto más conquisto, más me siento hombre, más realizado. No así la mujer, cuanto más me aman, cuanto más mis relaciones están correctas, entonces la mujer se siente bien. Entonces vemos dos naturalezas distintas que se juntan con problemas distintos. Te explico. El varoncito, de la misma forma, el padre es el que tiene un rol muy importante en la crianza de los hijos. El padre debería explicarle a ese varón para qué él existe y cuáles son sus conquistas que él debería tener. Podemos decir ser un buen futbolista, ser profesional, servir al prójimo, ayudar al necesitado. O sea, el varón debería conquistar en este sentido, ayudar al prójimo, predicar la palabra, conquistar a personas para el Señor. Pero como no hay esa orientación, entonces entra otro tipo de conquista. Si tenés chica vas a ser hombre. Entonces empieza ese desafío de buscar conquista en el lado sexual, en el lado de satisfacer un placer sexual. Ahora, pastor, usted decía que es muy importante las palabras de afirmación de un padre hacia la mujercita, porque además reafirma su feminidad.
Lo mismo sería que el papá tenga esas palabras de afirmación para el hombre, sos mi campeón, sos un ganador. Exactamente. ¿Reafirma su hombría? Sí, exactamente. O sea, el padre tiene que detectar los talentos que él tiene y ser encaminado hacia conquistas que tengan que ver para el bien de sí mismo y el bien de la sociedad, podemos decir, ¿no? Entonces, pero los padres a veces ni ellos mismos entienden para qué están en este mundo, podemos decir. Entonces, falta esa orientación del propósito y orientación a los padres también, digamos. Los padres necesitan orientación. Exacto, en muchos casos. Es por eso que también estas charlas doy en los colegios a padres y a alumnos también. Ahora, le pregunto esto específicamente del varón, porque hay una cultura machista, que muchos papás dicen, mientras yo lo trato como hombre para que se haga hombre, y no sea llorón, y no sea un marica, así dicen. Claro, son todos los conceptos errados de lo que viene a ser un hombre y los propósitos del hombre, ¿no? ¿Cuán perjudicial es eso, pastor, que un varón no exprese afecto a su hijo varón? O sea, ¿por qué lo ven tan mal el llorar? No lloré. O el no expresar afecto, cariño, el abrazarlos, el contenerlos. Claro, al final todo esto se ve afectado en las futuras generaciones, ¿no? La mala dirección de los padres, ahí va generando cadenas de divorcios, de maldiciones. Y bueno, es a lo que vamos a llegar ahora. Te continúo explicando. Entonces, el jovencito que no tiene esa orientación hacia dónde dirigir ese deseo de conquista que él tiene, en muchos casos es dirigido hacia conquistar mujeres. Entonces, ahí viene la señorita. Por un lado, ella con una carencia de amor y por el otro lado, un varoncito con deseo de conquista. Dos mundos totalmente diferentes. Mientras ella está soñando en su mente, este me quiere. Por fin encontré al príncipe que yo quería. El joven está diciendo, a ver cuándo la beso. A ver, o sea, siempre el hombre está queriendo conquistar. Entonces, un paso más adelante. Exacto. Entonces, el primer paso es, ¿querés ser mi novia? No, querés ser mi novia. Ahora, no tiene nada de malo en ser novia, el sexo tampoco tiene nada de malo. La cuestión aquí es que todo tiene un tiempo, un propósito y una manera de cómo debe hacerse. Y eso es lo que quiero explicar en este día, de cómo debe ser el noviazgo, en cuándo tiene que ser el noviazgo y para qué tiene que ser el noviazgo, ¿no? Entonces, fuera de todo ese contexto, los jóvenes no están pensando, voy a tener una novia para casarme en primer lugar. O sea, en cambio la mujer sí, lo ve como su futuro marido. En muchos casos, hay las mujeres. En muchos casos sí, o en muchos casos simplemente alguien que por un momento me va a satisfacer una necesidad emocional. Entonces no hay la madurez, especialmente hablamos cuando se está jovencito. Saliendo del cole o en la el promo, colegio, exacto. Por eso estas charlas más que todo los doy en los colegios. Pero aunque parezca inofensivo, sin embargo estas cosas terminan en matrimonio muchas veces, en embarazos no deseados, o muchas veces se casan porque la embarazó. Entonces son matrimonios mal fundamentados que más adelante van a traer consecuencias. Y aparte, primero se supone que es casarse, después embarazarse. No es casarse, no es al revés, por el embarazo. Y mire qué grave cuando de pronto esos embarazos vienen no deseados y la persona era, pero todo lo opuesto a lo que vos querías. Mismo que ya no estés con él, es una persona con la que vas a tener que tratar el resto de tu vida por tu hijo. Claro. Y por ahí va a ser una persona que ni se va a hacer cargo. Ahí entonces, se crean las familias disfuncionales y todo negativas. eso va trayendo consecuencias. ¿Cómo ¿no? debería ser un noviazgo correcto, pastor? Bueno, tiene que ser en su tiempo, que tiene que tener la madurez suficiente para pensar que puede formar un hogar. Entonces yo suelo decirle a una señorita, si viene un muchachito y te dice, ¿querés ser mi corteja, como decimos acá? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo le digo, tú deberías decirle, ¿para qué? ¿Qué querés con este noviazgo? Conocernos, decir. Digamos que le diga. Te va a decir, el hombre se la va a querer charlar, porque te quiero para conocernos. Quiero para mamá de mis hijos. Pero mira, si no hay un propósito... Ay, es cierto. Si no hay un propósito definido, eso va a tomar rumbo fuera del por qué, para qué empieza una relación. Va a ser un eterno noviazgo de 6, 7 años. No, pero no va a durar. Al tiempo se acaba lo que llaman el romance y de ahí ¿qué queda? Gusto, ¿no? Claro, entonces todo hogar que no se fundamenta en la roca va a caer más tarde o más temprano. Ya es solo cuestión de tiempo nada más. Por eso que a veces ve familias o matrimonios de años que de repente se destruyen. ¿Todo por qué? Porque el fundamento no estuvo bueno. Entonces, por eso que el noviazgo, que parece tan jueguito como lo muestra la sociedad, sin embargo, es mucho más serio de lo que uno piensa. Es el fundamento de un hogar. ¿A qué edad debería ser un noviazgo entonces? No podemos definir... ¿No deberían existir los típicos cortejos? No deberían existir. Los cortejitos. ¿Por qué? Porque no hay propósito.
Claro. Nunca hay, pero así de A los tajante, 12, ¿no? 13 Deberían años, tener 14 cortejito. años, ¿qué propósito puede tener un niño Claro, de 14, ¿qué 13 querés? años? O sea, es lo que yo te decía hace rato. O sea, si te viene, crecer mi corteja, ¿para qué? O sea, en Para otras pasar el palabras, tiempo, si más o fuéramos menos. sinceros, diríamos, para prenderte y decirle a mi amiguito que te prendí. O sea, Si es que le leyéramos el pensamiento. si es que le De los leyéramos el niños, de los pensamiento. grandes también. les Porque, prende más o porque menos. no hay un propósito. Entonces, y mientras no haya un propósito. Ahora, una persona que no piensa casarse, ¿para qué va a empezar una relación? O sea, ¿para qué vas a jugar con fuego? Te vas a quemar. ¿Entiendes? O jugar Por eso con, es- con la persona a la o que le jugar estás con proponiendo, sentimientos, claro. exactamente. Por Entonces, eso- pastor, no besaría a nadie hasta los 20 y algo, digamos. En realidad hasta los 30 y te pico. doy el caso de mi esposa, ya Ya. se besó conmigo el día de la boda. Imagínense. ¿No se besaron Bueno, nunca? ¿qué? No nos besamos ¿Antes? de novios, sí. ¿Así? ¿Así de radical? Sí, bueno, esa fue una decisión personal, no que el beso sea malo Ya. en sí, pero el beso te estimula al sexo, ¿entiendes? Y si te vas a besar y a tener sexo con tu esposa toda tu vida, ¿por qué no puedes esperar un poco? O sea, O sea, la que- vio y usted dijo, más- ella es la mujer de mi vida, cuando la no, vio la primera no vez. fue tan sencillo, hay todo un testimonio detrás Después de nos esto. va a contar. Después les vamos a contar, ya lo personal, digamos, ¿no? Pero Bien. ahorita me gustaría seguir un poquito con lo de... Recomendaciones, por favor, pastor. Mucha gente está diciendo que eso es posible, pero es que lo que se siembra se cosecha, ¿no? Y si empiezan las cosas mal, como usted decía, lamentablemente las cosas van a ir mal. Para entender esto tenemos que entender el propósito. Yo quiero dar aquí una aclaración, ¿ya? En primer lugar, el hombrecito que fue creado para conquistar, ¿ya? Dios tiene que mostrarle al hombre para qué fue creado en la tierra, ¿ya? Entonces, cuando uno está joven, está empezando a entender la vida, ahora los padres cumplimos un rol importante en esto. Entonces, si un padre conoce a Dios, puede decirle, hijo, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene propósitos y vas a ayudar a mucha gente, propósitos de bien. Ok, entonces cuando la persona entiende su propósito y hace de Dios su felicidad, entonces en su tiempo Dios le va a dar una ayuda idónea. ¿Ya? La felicidad no está en el matrimonio, no está en otra persona, porque como dos infelices pueden serse felices el uno al otro. Ni tampoco Claro. podés depender de otro para ser Exacto, feliz. porque el otro no es la fuente de tu felicidad. Y ese es un engaño que podemos decir que está en toda la sociedad, desde las mismas músicas, no puedo vivir sin ti, tú eres todo para mí, todo está relacionado a que el sexo opuesto es tu media naranja, y eso es falso. Yo no tengo una media naranja, Dios es quien llena esa media naranja y mi esposa es un complemento, es una bendición. Entonces, cuando uno de joven logra entender estas cosas, tener un encuentro personal con su creador, ir entendiendo los propósitos, entonces uno sirve a Dios desde joven y en ese servir va entendiendo el plan de Dios para su vida, y ahí es que Dios le da una persona que le va a ayudar en ese plan. Es por eso que Dios le dijo a Adán, te haré una ayuda idónea, no le dijo, te haré alguien que te va a hacer feliz. Entonces, la felicidad viene de Dios. Ahora, Dios tiene para cada persona a alguien que te va a ayudar en ese propósito. Cuando dependemos de Dios, Él nos trae esa persona. No necesitamos ni siquiera estarla buscando. Simplemente buscamos las cosas de Dios y Él te trae esa persona para cumplir ese propósito. Cuando lleguemos a viejito, tu felicidad no va a ser con quién te casaste. Tu felicidad va a ser qué hiciste para Dios, qué hiciste para el prójimo. Entonces, cuando entiendes esto y una persona te ayuda para esto, entonces se vuelve alguien que suma tu felicidad. Pero no está la felicidad en la persona misma. Entonces, entender eso. Si Adán, por decir, porque podía Dios crear a Adán y a Eva juntos, podía. Claro. Podía. ¿Por qué lo hizo solo a él? Porque le sacó de la parte más sentimental, más emotiva. No, bueno, de eso la fue Eva. cosa. ¿Por qué creó primero Dios? Si le pregunta a una mujer, le dice, es que primero probó y El después borrador. el borrador. Eso dicen las mujeres. Usted Viene a sabe ser la cómo son las cabeza, pues, del Sí, hogar. les explico esto. Dios creó primero a Adán solito y no los creó junto a Adán y a Eva, porque era necesario que Adán primero se encontrase con su creador, que entendiese el para qué estaba en ese lugar, que conociera el amor de Dios. ¿Hay cronología de después de cuánto tiempo fue creada Eva o no hay cronología? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo Adán solito? No dicen, ¿no? No dice. Dice que fueron creados en el mismo día, dice, ¿no? El día sexto creó Dios al Sexto hombre, día. ¿no? Y lo vio solito, Sí. le dio pena y Ah. lo creó la mujer. Bueno, Pero la capaz cuestión es que Dios no era crea... 24 horas antes, digamos, ¿no? Sí. Dios crea primero al hombre, ¿no? Y le va explicando, ¿no? Vas a poner nombres a las plantas. Y bueno, él empieza una relación personal con Adán. Y es ahí donde Dios dice, le haré una ayuda idónea, ¿no? Entonces, primero Adán tenía que encontrarse con su creador. Y Dios lo pone a dormir antes de traerle
su princesa, podemos decir, ¿no? Sucede lo mismo. Cuando somos jóvenes tenemos que encontrarnos con nuestro Creador, entender primero ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y dormir en el área sexual. Descansar en Dios. Y es cuando descansamos que Dios nos trae la persona que Él tiene para nosotros. No necesitamos ni buscarla siquiera, Dios la trae. Por eso dice, Dios le trajo a Eva a Adán, ¿no? Ahora, si Adán se hubiera puesto a buscar novias en el jardín, ¿qué iba a encontrar? Una chimpancé que le pegue, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no descansamos en Dios, no entendemos los propósitos de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos equivocamos y después venimos y decimos, Dios, ¿por qué me diste este animal? Vos lo elegiste. Dios, vos lo elegiste. No, normalmente venimos a Dios para echarle las culpas. Ay, mi suerte, mira la vida que me tocó, y es el resultado de nuestras decisiones. Exactamente. Pastor, de verdad que ha estado súper interesante la conversación, es muy importante tocar este tema. Y es muy larga por lo visto. ¿Algún número telefónico para que la gente pueda buscar tal vez consejería, ayuda? Sí, al 359-7074 es el número de nuestra congregación. Entonces pueden hacer citas para consejería. Sí, realmente es un tema extenso, profundo, pero muy, muy importante para mí, porque si logramos establecer en la juventud todos estos principios, vamos a tener familias mejores. Porque cuando la familia se destruye, la sociedad se destruye. Entonces, bueno, el fundamento de la sociedad es la familia. Exacto. Y sobre pero todo, la familia, ¿dónde empieza? En los padres. En los noviazgos. No, y además... Ahora, mi padre pudo, aquí también puedo aclarar esto, a veces nacimos con padres que no conocen a Dios, que no nos enseñaron principios, en el caso de las señoritas que nunca les dieron un abrazo, un cariño, pero ¿sabe qué es maravilloso? Que tenemos un Padre Celestial que puede suplir al padre que nunca tuvimos. Ese amor de padre que la señorita nunca encontró, en Dios va a encontrarlo. Él va a ser su padre, él le va a dar valor, le va a dar identidad, va a satisfacer esa necesidad. Y en el varoncito, al conocer a Dios, vamos a conocer por qué estoy aquí, quién soy, a dónde voy, para qué voy a formar un hogar. No, entonces, no es muy difícil. ¿Ah? No es muy difícil encontrar a Dios, supongo. Bueno, con la ayuda de Dios, sí, puedes formar un buen hogar. Pero si haces a tu manera, pues vas a errar. Te vas a equivocar. Por eso es que la palabra dice, lo que Dios unió, no lo separa. Ahora, que Dios lo una, no los deseos sexuales, no el deseo de plata, no otros propósitos, que sea realmente Dios uniéndote para sus propósitos, para servir en su reino, para servir al necesitado. Entonces ahí es diferente. Ahí formas un hogar en la roca que no va a caer, aunque vengan vientos, aunque venga lo que venga. La belleza física se acaba, el dinero puede ir y venir, pero el fundamento, cuando Dios está en tu corazón, hermano, no cae ni tu vida ni tu matrimonio. Bien, gracias, pastor. Ha sido muy lindo poder conversar con usted. El pastor Michael Mondino, ahí en pie de pantalla aparece su número telefónico. Nos vamos con más consejos importantes a esta hora de la mañana.